Un aplauso fuerte al Señor. Y es en el nombre de Jesús. Es en el nombre de Jesús. Es un gran privilegio estar sentado en la casa de Dios. Es un gran privilegio estar expuestos a las verdades de la palabra de Dios. Y durante todo este mes de diciembre hemos estado presentando una verdad irrefutable de la palabra de Dios y hemos estado explicando con lujo de detalle lo que significa ser hijo de Dios. Si usted toma todas esa serie de enseñanzas, esas sesiones de predicaciones y comienza a estudiarla con más paciencia, con más calma, usted descubrirá tesoros y secretos que están ahí bien encapsulados, bien escondidos, bien guardados. Entonces es un privilegio estar expuestos a esta palabra, pero es un privilegio aún más grande trabajar cada palabra que aquí se predica. Dígale al que está a su lado, tenemos que trabajar cada palabra, cada enseñanza que se predica, que se enseña, porque de esta manera nosotros redimimos el tiempo, redimimos mucho tiempo. Amén. Entonces, por años la iglesia ha estado presentando una urgencia, y muchos son los que dicen hay una urgencia. Amén, hermanos. Hay una urgencia de Dios, hay una urgencia de la palabra de Dios. Mientras que otros dicen, no te desesperes, no corra tan rápido. Entonces hay como una contradicción. Por un lado se nos está diciendo que hay una urgencia, y por otro lado entonces se nos dice que no actuemos tan rápidamente. Amén, hermanos. Y yo digo que hay una urgencia en este tiempo de comenzar a ejercitarnos. Es decir, de comenzar a profundizarnos en lo que ya hemos aprendido. Dígale al que está a su lado, tenemos que actuar con urgencia y hacer ejercicios para comenzar a comprender con más ahínco lo que se nos ha enseñado acerca de la palabra de Dios. Amén, hermanos. Existe esa urgencia. ¿Cuántos recuerdan a los hermanos de Berea? Los hermanos de Berea escuchaban la palabra de Dios, la instrucción, y luego se apartaban a profundizar mucho más en lo que ya se le había enseñado. Eso está en la Biblia. Por eso es importante, y hemos hecho hincapié en esto, tomar anotaciones para luego entonces comenzar a profundizarnos en lo que la palabra de Dios establece. Amén. Porque cuando tomamos informaciones en libretas, esa información se convierte en nuestra nutrición. Dígale al que está a su lado, tenemos que tomar toda la información para que luego esa información se pueda convertir en una nutrición. Ahora, ¿cómo yo hago para que esa información se convierta en nutrición? Estudiando esa información y orando. Diga conmigo, estudiando esa información y orando. O sea, trabajando la información en oración. Por eso a muchas personas usted le pregunta ¿qué se enseñó el jueves pasado? Y no te saben decir. Sí, yo sé que el jueves pasado predicó el hermano Alexander Martínez, pero si yo te pregunto ¿qué fue lo que él enseñó, que él predicó? Porque tenemos que tomar la información y anotarla para trabajar durante la semana esa información. Entonces esa información se va a convertir en nuestra nutrición espiritual. ¿Están entendiendo eso? Estamos expuestos a muchas verdades,
Pero es importante nosotros escudriñarlo todo, porque Dios nos está llevando a un nivel de precisión espiritual. Porque hoy en día se están enseñando muchísimas cosas, se están predicando muchísimas cosas, y el que no tiene inteligencia espiritual, el que no tiene discernimiento espiritual, a todo le dice amén. Hello. Si el hombre está trajeado y tiene Biblia y lo dijo duro, entonces es verdad. Si el hombre está trajeado, usa corbata y habló en lengua y lo que enseñó lo dijo bien fuerte, entonces es verdad. Entonces estamos en ese tiempo que a todo le decimos amén, y no a todo hay que decirle amén, porque estamos en el tiempo de la herejía y estamos en el tiempo de la apostasía. Tenemos que profundizarnos en la palabra de Dios. Dígale al que está a su lado: tienes que abrir tus oídos espirituales y profundizarte en la palabra de Dios. Hay verdades espirituales, hay verdades bíblicas que no se pueden pasar por alto tan rápido. Si yo sé que soy el Hijo de Dios. Si yo sé que tengo una herencia. Si yo sé que tengo la unción del Espíritu Santo. Y pasamos ciertas verdades de las Escrituras demasiado rápido. Y subestimamos las cosas que hemos aprendido. Las subestimamos muchas veces. Y no tenemos el tiempo suficiente para trabajar esas cosas. Quiero poner este fundamento porque lo que viene ahora no es para niños. Lo que viene ahora es para adultos espirituales. Lo que le voy a enseñar ahora viene para adultos espirituales. Así que yo quiero que usted se apriete bien su cinturón de seguridad, tome su libreta y vamos a recibir una palabra que viene directamente del Espíritu Santo de Dios. La razón por la cual muchas personas no entienden que no tenemos guerra espiritual sino lucha es porque todavía no han terminado de entender su posición en Cristo Jesús. Cuando usted entiende su posición en Cristo Jesús, usted se dará cuenta que usted no está en guerra espiritual. Usted se da cuenta que lo que usted tiene es una lucha espiritual. Porque el enemigo lo que quiere es que usted pierda su posición en Cristo. Es decir, la posición que él antes anhelaba. Cuando él era Lucifer, él dijo en lo más profundo de su corazón: subiré y junto a las estrellas del cielo estableceré mi trono y seremos semejantes al Altísimo. Es decir, él dijo: seré semejante al Altísimo. Él quería establecer su trono a lo lado del norte, o sea, a la diestra del Padre. Y es el apóstol Pablo quien nos revela que a la diestra del Padre quien está sentado es Jesucristo. Pero juntamente con Cristo está sentado la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. De manera que el apóstol Pablo explica que usted y yo estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Tienes que verte en esa posición. Tienes que verte en ese lugar. Juntamente con Cristo estamos sentados en lugares celestiales. Entonces el diablo quiere quitarte de esa posición. Y hay una lucha. El apóstol Pablo no habla de guerra. El apóstol Pablo habla de lucha. Él dice: nuestra lucha no es con carne ni es con sangre, sino con principados, con potestades y con gobernantes de las tinieblas. Y el no entender esto ha hecho que muchos cristianos estén viviendo en miticismo, una vida mística, por no entender su posición en Cristo. Algunos dicen: el diablo no me deja dormir, por no entender su posición en Cristo. Algunos dicen: Satanás me mueve la mecedora de la casa, por no entender su posición en Cristo.
Algunos dicen la casa está minada de demonios por no entender su posición en Cristo. Porque cuando tú entiendes tu posición en Cristo, lo que tú ates en la tierra ya ha sido atado en los cielos, y lo que tú desates en la tierra ya ha sido desatado en los cielos. Jesús decía: si por el dedo de Dios yo echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. El que conoce su posición en Cristo sabe que los demonios no resisten la presencia de Dios, y usted lo echa fuera cada vez que usted quiera en el nombre de Jesús. Pero el que no conoce su posición en Cristo: ay, pastor, el diablo me está dando duro. Ay, pastor, el diablo me está golpeando. Ay, pastor, los demonios no me dejan tranquilo o tranquila. Y eso se convierte en una constante guerra espiritual. ¿Y cómo tú estás, varón? En guerra. Estoy en guerra, estoy peleando la buena batalla, estoy en guerra. Y todo el tiempo usted ve un montón de cristianos durante el año completo en guerra y no salen de una guerra. Pero cuando usted entiende su posición en Cristo, usted dice: voy a resistir al diablo, y si yo resisto al diablo, huirá de vosotros, huirá de mí. Un aplauso fuerte al Dios que vive. Son cosas que no podemos pasarla por alto, que hay que profundizarse en ella. Dígale al que está a su lado: no podemos pasar esas cosas por alto. Todo fue sometido bajo la planta de sus pies, lo dice la palabra. Y esa verdad no la podemos pasar tan rápido. Todos aquí sabemos que todo fue sometido bajo las plantas de vuestros pies, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y si todo fue sometido bajo la planta de sus pies, no agarro eso. Eso hay que capturarlo. Si Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y todo fue sometido debajo de sus pies, ¿qué significa? Que todo fue sometido debajo de nuestros pies. Entonces, ¿cómo usted va a estar en guerra con alguien que está sometido? Por eso es que hay verdades que no podemos pasarla por alto tan rápido, porque nos hemos convertido en papagayos espirituales. Todo fue sometido bajo la planta de vuestros pies. Él sometió los principados, Él sometió las potestades, Él sometió a los gobernantes de las tinieblas, lo exhibió públicamente. Pero esas verdades las pasamos tan rápido que no las analizamos con detenimiento, porque no queremos ejercitarnos. Dígale al que está a su lado: hay que ejercitarse. Amén, hermanos. Hay que ejercitarse. Hay que profundizarse en esas verdades para no ser movido de nuestra posición en Cristo. Tenemos que entender que esta batalla es una batalla mental. Diga conmigo: la batalla, la lucha, es una lucha en la mente. Por nuestra posición, es en la mente que se libran las grandes batallas. Amén, hermanos. Tenemos que luchar para mantenernos en nuestra posición. Los pastores deben luchar para mantenerse en su posición. Los evangelistas, los profetas, los apóstoles, los maestros de la palabra deben batallar para mantenerse en su posición. Cuanto más los miembros laicos de una iglesia. Todo el miembro de una iglesia debe mantenerse luchando para mantenerse en su posición, porque ya tiene una posición. No es que tendrá una posición, es que ya tú tienes una posición en Cristo Jesús. Si logro que mi mente, escuche bien esto y apunte eso por ahí, que es bien importante. Si logro que mi mente no gobierne la revelación, entonces no voy a menospreciar
palabras simples que no hemos visto con profundidad. Porque muchas personas se han pasado toda una vida menospreciando palabras que son aparentemente simples, por no dedicarnos a buscar la profundidad que hay dentro de esa palabra simple. Ser hijo de Dios nos va a cambiar literalmente nuestra vida. Literalmente, ser hijo de Dios va a cambiar literalmente muchas de las cosas que hemos creado con el tiempo. El no haber visto nuestra verdadera identidad, el no haber visto nuestra posición en Cristo Jesús, nos ha llevado al gnosticismo. Apunte eso, quiero que la gente apunte hoy, aunque tenga que repetir 2 o 3 veces, pero es importante. No haber visto, repito, no haber visto nuestra identidad y nuestra posición como hijo de Dios nos ha llevado al gnosticismo, al ascetismo, nos ha llevado al ascetismo, nos ha llevado al misticismo. Y estas expresiones son expresiones paralelas a la verdad espiritual. Y más o menos de eso quiero hablarle en este día. Porque hay mucho ascetismo dentro de la iglesia. Hay mucho misticismo dentro de la iglesia. Y hay que derrumbar ciertas fortalezas mentales que se oponen a la verdad escritural. Por esto quiero empezar diciendo que necesitamos comprender la diferencia entre sencillez de corazón y sencillez de mente. Apunte por ahí, diferencia entre sencillez de corazón y sencillez de mente. La palabra dice que los primeros discípulos permanecían en la doctrina de los apóstoles, y dice la palabra que comían juntos con alegría y sencillez de corazón. De manera que se puede comer juntos, se puede partir el pan en comunión con alegría y sencillez de corazón. Cuando hay sencillez de corazón, se puede partir el pan, se puede disfrutar ese pan, porque hay sencillez de corazón. Cuando no hay sencillez de corazón, menospreciamos el pan. Cuando no hay sencillez de corazón, las verdades que aparentemente son sencillas las pasamos por alto. Ya yo escuché eso, ya yo escuché esa enseñanza, ya yo escuché esa predicación, eso ya yo me lo sé. ¿Por qué analizarlo de nuevo? ¿Por qué estudiarlo de nuevo? Eso yo lo tengo bien claro. Yo sé que soy el hijo de Dios, yo sé que tengo una herencia, yo sé que tengo una posición, y lo pasamos por alto porque no hay sencillez de corazón. El que tiene sencillez de corazón anda siempre con una libreta, y si un niño está enseñando la palabra, anota aún lo que enseña ese niño, porque hay sencillez de corazón. Por eso los discípulos partían el pan en comunión, porque había sencillez de corazón. Hay comunicación en claridad cuando hay sencillez de corazón. Dígale al que está a su lado, hay
una comunión y una comunicación clara cuando hay sencillez de corazón. Pero no podemos cometer el error, escuche bien esto, de pensar que sencillez de corazón es sencillez de mente. Hay cosas que vamos a escuchar que son bastante profundas. Y uno inmediatamente se ve en la tentación de pasarla muy rápido por no entenderla, por no comprenderla. Como yo no entiendo lo que el pastor está enseñando, voy a pasar eso por alto, demasiado rápido pasamos las cosas. Porque no queremos dedicarnos a trabajar eso, a entender eso. Entonces hay cosas profundas que la puedo enseñar yo, que la puedo enseñar cualquier hermano de la iglesia, y la pasamos por alto por no entender esa profundidad que tienen esas cosas. O tal vez nos conformamos como pensó Pedro. Pedro decía, estas cosas que habla Pablo son tan difíciles de entender. Pedro no se dedicó a trabajar lo que estaba enseñando Pablo, sino que cerró su corazón, porque su mente estaba bien sencilla. Cerró su corazón y dijo, lo que Pablo está enseñando es difícil de entender, es difícil de comprender. Pero es difícil de comprender no porque sean inaccesibles, es porque esas cosas hay que trabajarlas. Dígale al que está a su lado, hay que trabajar esas verdades. Dígale al que está a su lado, esas verdades no es que son difíciles de comprender, sino que requieren entrenamiento. Dígale al que está a su lado, requieren entrenamiento. Y aunque usted no entienda lo que yo estoy enseñando, tu compromiso debe ser capturar esa palabra sin dejar caer ni una sola palabra de esa, capturarla. Déjame yo anotarlo aunque no lo entienda, y déjame yo investigar más sobre eso. O déjame apuntar estas dos preguntas que no puedo entender, para en otro momento agarrar al pastor y preguntarle sobre eso, para que él me aclare un poquito más sobre eso en particular. Eso es trabajar lo que estamos recibiendo en la enseñanza. Aunque no entiendo lo que el pastor está enseñando, lo que el hermano está enseñando, mi compromiso debe ser no dejar caer esa palabra, no dejar escapar ninguna palabra, y trabajarla hasta que el Señor nos alumbre el entendimiento. Porque repetir una conclusión no es difícil. Lo que es difícil es explicar la construcción, y la construcción hay que entenderla. Si usted no entiende la construcción, se va a caer todo el edificio, porque cualquiera repite lo que otro ha dicho. Por eso muchos predicadores se han convertido en repetidores de lo que escuchan de otro. Y la iglesia, como no estudia la palabra, a todo le dice amén. A todo le dice gloria a Dios. A todo le dice habla Señor, sin saber si es el Señor en verdad que está hablando. De manera que repetir definiciones no me cuesta nada. Tomamos una frase y la reproducimos. Eso no cuesta nada. Lo que cuesta es llegar a la verdad que hay allí. Porque para llegar a esa verdad que hay allí requiere compromiso.
requiere pagar un precio, requiere buscar diccionarios, requiere buscar comentarios bíblicos, requiere buscar información, aparte de tiempo en oración. Porque yo te quiero llevar a un punto. Porque una cosa es estar lleno de información y otra cosa es estar lleno de revelación. Que esa revelación ya está impregnada en tu espíritu y tú vives de acuerdo a esa revelación. Amén, hermanos. Dígale al que está a su lado, tienes que abrir tu corazón para que aprenda la palabra de Dios. Amén. Amén. Uno de mis mentores decía: prefiero durar 5 minutos en ignorancia que toda la vida en ignorancia. Si usted no entiende algo, pregunte. Si usted no entiende algo, no se quede con la duda, investigue. Profundícese mucho más. El saber no cuesta, el no saber es que cuesta, decía mi antiguo pastor. Dígale al que está a su lado, el saber no cuesta. El no saber es que cuesta. Porque lo más terrible es vivir una vida en ignorancia. Recuerda que la palabra misma afirma que el pueblo perece por falta de conocimiento. Y esto es ignorancia. Yo prefiero preguntar mucho, alábale que él vive, pero descubrir la verdad. Y la palabra nos hace un llamado, y ese llamado es a descubrir la verdad. Dígale al que está a su lado, tenemos que descubrir la verdad. No podemos ser orgullosos. Hay orgullosos ignorantes por ahí. Personas que por no levantar la mano y preguntar, por su orgullo, son ignorantes. No entienden las escrituras. Gloria a Dios. Y estamos ante una generación que no quiere invertir en la palabra. La generación de hoy, cuando pide un regalo, lo pide diferente a los intereses del reino de Dios. Ya los muchachos de hoy lo que piden es una tablet de regalo, un celular, un iPhone de regalo. Ya casi nadie pide un comentario bíblico de Moody. Ya nadie pide un diccionario enciclopédico. Regálame un diccionario enciclopédico de la Biblia. Hello. Diga conmigo, la generación actual está perdiendo el tiempo. Y cuando tú entiendes estas verdades, entonces aprendemos a redimir el tiempo. Y verdades que serán reveladas en los próximos 50 años, Dios te las revela en la actualidad. ¿Tú te imaginas que Dios nos revele una verdad que será revelada en los próximos 50 años y que Dios te la revele antes? Dios nos ha llevado a un nivel de conocimiento y de entendimiento que pocas iglesias están en ese nivel de conocimiento y de entendimiento. Hay predicadores, entre comillas, porque para mí no son predicadores. Hay predicadores, entre comillas, que todavía están predicando de rolo, hablando de rolo, que los rolos son del diablo, que el deslizado es del diablo, que el pantalón es del diablo, que el deporte es del diablo y todo es del diablo. Uno se ríe ahora porque nuestro entendimiento está renovado. Pero hace unos años atrás, ese era el mensaje de la iglesia pentecostal. Ese era el mensaje de hace 50 años atrás, que la televisión es el cajón del diablo. Ese era el mensaje de 50 años atrás, que si tú usas una farda más para arribita de la rodilla, no te va en el arrebatamiento. Ese era el mensaje del pueblo pentecostal hace algunos años. Y los pantalones son del diablo.
Oye, a mí me enseñaron que hasta usar un pantalón con pinza y un jean era pecado. Y usar camisa de colores era pecado. Era de un solo color. Y usar tenis era del diablo. Pero ahora los pentecostales usan pantalones. Cuando yo comencé en la iglesia aquí en Barahona, a mí me acabaron. Porque yo permitía los pantalones en la iglesia y permití que las mujeres se arreglen bien, decentemente y con pudor, pero bien. No que anden ahí como una bruja despeinada. Y cuando yo comencé en la iglesia, me acabaron los pentecostales. Eso es farsa, es una falsedad. Es un falso profeta. Y ahora que ya están permitiendo los pantalones, que están permitiendo los pintalabios. Mira, usar pintalabios y pomito de olor era un pecado muy grande. Amén. ¿Qué hizo Dios? Me reveló las verdades de las Escrituras en un tiempo donde nadie tenía esa revelación. Y me adelanté a los tiempos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esta iglesia ha sido adelantada a los tiempos. Aplaude al Dios que vive, aplaude al Dios que vive, aplaude al Dios que vive. Pero hemos pagado un gran precio por ignorancia. Y esa ignorancia es el fruto de esta generación. ¿Usted sabe lo que es agarrar un púlpito y durar una hora hablando de todo menos de la palabra? ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Usted sabe lo que tú agarrar y llenar tu celular de ese tipo de basura? Porque ese tipo de basura es la que llama la atención de esta generación. Es la que más like recibe y más view en Facebook y en YouTube. Pero cuando esta generación escucha un mensaje como este, lo escucha, ay, es muy largo, lo pasa por alto. Porque la generación de ahora está acostumbrada a alimentarse de basura. De basura. Entonces, cuando recibimos esta palabra, no andamos perdiendo el tiempo. Dígale al que está a su lado, no podemos perder el tiempo escuchando a cualquiera. Tenemos que pasar tiempo en la palabra de Dios. Entonces, la enseñanza de hoy está basada en Colosenses capítulo 1, versículo 9 hasta el 11. Colosenses capítulo 1, versículo 9 hasta el 11, la palabra dice: no se asuste que no voy a predicar muy largo. Lo que pasa es que esta enseñanza es larga, pero no andamos tan desesperados. Vamos a hacerla en varias secciones. En varias secciones. Colosenses capítulo 1, versículo 9 hasta el 11. La palabra dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Ahora, la nueva versión internacional de ese mismo texto bíblico, mira lo que dice. Colosenses 1 del 9 al 11, en la nueva versión internacional, dice de la siguiente manera: por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios le haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. Ve, cambió ahí la palabra. Y comprensión espiritual. Comprensión, subraye eso, comprensión espiritual.
para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación. Un aplauso fuerte al Señor. En toda situación. De manera que en la nueva versión internacional la palabra inteligencia es sustituida por la palabra comprensión. Hay una sustitución. La palabra inteligencia es sustituida por la palabra comprensión. Entonces voy a compartir con ustedes estas dos palabras y necesito su mayor atención. Quiero compartir con ustedes esa palabra sabiduría, la palabra sabiduría o inteligencia y la palabra comprensión. Quiero trabajar estas dos palabras con ustedes. Y esto es muy amplio, pero quiero hacer algo hoy. Por lo menos la introducción quiero enseñarle en el día de hoy. La palabra inteligencia o sabiduría y la palabra comprensión. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo ora para que nosotros recibamos comprensión espiritual. Y él acude al Espíritu Santo de Dios para recibir comprensión espiritual. Él acude a la obra del Espíritu Santo. Y dice el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo nos fue dada sabiduría. Es decir, por el Espíritu Santo nos fue dada inteligencia espiritual. La sabiduría es la intuición propia en nuestro espíritu. Es como un instruir en el espíritu. Es un discernir en el espíritu. Es el testimonio que da Dios a nuestro espíritu. Es saber lo que está pasando en mi espíritu. Eso es intuición o sabiduría espiritual. Es saber lo que está pasando en nuestro espíritu. Es estar expuesto a esta verdad. Y cuando esta verdad es expuesta a nuestro espíritu salta de gozo. Sabemos que lo que estamos recibiendo es verdad. Y por eso estamos contentos, estamos gozosos. Y nuestra alma comienza a soltar esos argumentos que lo que hacen es que promueven la ignorancia. Comenzamos a soltar el orgullo, porque nuestro espíritu comienza a recibir testimonio a nuestro espíritu de que las cosas que estamos escuchando son ciertas. Y por dentro como que hay un gemir, hay un grito. Eso que está diciendo el predicador, eso que está enseñando el pastor, es verdad. Saltamos de gozo porque es verdad, porque recibimos el testimonio en nuestro espíritu. Pero aunque sea verdad, no significa que estamos comprendiendo esa verdad. Yo no sé si usted logra entenderme. Yo estoy enseñando la palabra. Yo estoy predicando bajo la unción del Espíritu Santo de Dios y estoy predicando la palabra. Usted tiene un gozo, wow, qué palabra. Salta de gozo, dice amén, aleluya. Porque en su espíritu usted recibe el testimonio de que esa palabra es verdad. La pregunta es, ¿estás tú entendiendo? ¿Estás comprendiendo esa verdad? Se puede tener discernimiento sobre esa verdad. Se puede percibir en el espíritu esa verdad y no entenderla. Por eso Pablo ora. Pablo ora para que Dios nos dé comprensión espiritual.
para que Dios nos dé comprensión espiritual. Yo sé que lo que se está diciendo es verdad, porque lo siento en mi espíritu. Yo sé que lo que se está predicando es la verdad, pero no entiendo nada. Hasta siento la presencia de Dios, pero no entiendo nada. Porque para entender los asuntos espirituales se necesita inteligencia espiritual. Dígale al que está a su lado: se necesita inteligencia espiritual. Porque la inteligencia espiritual me dará comprensión de lo que yo ya sé en mi espíritu. Le dije que esto es fuerte, que hay que ir despacio. Esto no es para muchachos. Esto es para personas que tienen sus oídos entrenados. Sé que soy el Hijo de Dios, pero no puedo explicarte por qué soy el Hijo de Dios. Sé que soy el Hijo de Dios, pero no sé el significado de eso. Aunque lo tengo escrito, aunque escucho al pastor, lo he escuchado 3 veces, 4 veces. Aunque me voy al internet y veo la prédica, yo sé que soy el Hijo de Dios. Yo sé que nací de nuevo, pero no logro entender lo que está encapsulado dentro de esa verdad. Y déjame decirte que el entender eso es lo que te va a transformar. No es la información, es entender la información. No es la enseñanza, es entender la enseñanza. No es el mensaje, es entender el mensaje. Cuando la inteligencia comienza a operar, entonces usted comienza a entender desde la mente lo que está pasando en tu espíritu. Por eso Pablo oraba para que Dios le diera a las personas de Colosa inteligencia, comprensión espiritual. Por eso en una ocasión Pablo se puso bien triste con los hermanos de Corintios. Y por eso Pablo en muchos lugares era incomprendido. Y él oraba constantemente para que la iglesia recibiera comprensión espiritual. Comprensión espiritual. ¿Y qué es eso, pastor? Comprensión espiritual. Es entender desde la mente lo que está pasando en nuestro espíritu. Cuando tú entiendes lo que pasó contigo cuando fuiste salvo, con solo tú entender eso, eso te va a llevar a ti a una posición diferente. Sí, yo sé que cuando yo confesé a Cristo nací de nuevo. Sí, yo sé que cuando yo confesé a Cristo como mi Señor, fui trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Sí, yo tengo la información que yo he pasado de muerte a vida. Sí, yo tengo la información que fui arrebatado de las garras del diablo. Pero ¿entiende todo ese compendio? Pastor, ¿y hay que entenderlo? Sí, Pablo dice que sí. Pablo lo dice que sí, que hay que comprender esas cosas. Comprensión espiritual. Dígale al que está a su lado: comprensión espiritual. Dígalo fuerte: comprensión espiritual.
Cuando hay comprensión, hay un alineamiento. Escucha bien esto, que es importantísimo, apúntalo por ahí. Cuando tú tienes comprensión o sabiduría espiritual, hay un alineamiento entre tu mente y tu espíritu. Porque casi siempre pasa que el espíritu está por un lado y la mente por otro lado. Sí, yo sé que Él me ha bendecido. En mi espíritu lo sé, pero mi mente dice otra cosa y por eso caemos en depresión. Y por eso estamos envueltos en tristeza, porque en nuestro espíritu sabemos que Dios ha provisto todo, pero en nuestra mente no lo hemos entendido. Entonces la comprensión espiritual lo que hace es que alinea, escuche bien esto, alinea tu mente con tu espíritu. Hay un alineamiento entre tu espíritu y tu mente. Hay un alineamiento entre lo que está pasando en tu interior y lo que se está revelando en la mente. Estamos siendo renovados en el espíritu de nuestra mente. Todo eso lo explicó el apóstol Pablo. Estamos siendo renovados en el espíritu de nuestra mente. Y la inteligencia está absorbiendo nuestra mente. Se fue esa, no la capturaron. La inteligencia espiritual lo que hace es que absorbe tu mente. Absorbe, va absorbiendo nuestra mente. Y yo quiero que tú sepas que esto no es una novedad. Todo está escrito, no es algo nuevo. Todo está escrito de hace muchos años. Fue Pablo que escribió esto. Pero no hemos recibido comprensión espiritual. No hemos recibido inteligencia, entendimiento espiritual. La palabra comprensión, la raíz etimológica de la palabra comprensión es, escuche esto, es capturar completamente lo que sucede o lo que se ha dicho. Capturar completamente lo que sucede o lo que se ha dicho. Escuche esto, la generación de Jesús escuchó cosas que nunca capturó. Vuelvo y repito, la generación de Jesús escuchó cosas que nunca capturó. Vio obra que nunca capturó. Se quedó con cosas superficiales porque nunca logró capturar al Señor. Y es lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 4:20. Pablo dice en Efesios: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Porque hubo una generación que se cansó de escuchar palabra de Dios a través de Cristo mismo en vida y no capturó, no fue capaz de capturar todo lo que Él enseñó y dijo. Incluso la misma palabra dice: si se escribiera todo lo que Jesús enseñó, no hubiera libro, no hubiera biblioteca capaz de capturar todo lo que Él enseñó, dando a entender que muchas de las cosas que Jesús enseñó se perdió. Entonces hay una gran diferencia entre aprender de Cristo y aprender a Cristo. Hay una gran diferencia entre aprender de Cristo y aprender a Cristo. Aprender a Cristo es capturar a Cristo por completo. No una parte de Él, sino capturarlo a Él. No todos capturaron al Señor. No todos capturaron lo que Él hizo. No todos capturaron lo que Él dijo. Y en Juan capítulo 20, versículos 30 y 31, la palabra dice:
que las señales que Jesús hizo fueron hechas para que creáis que el Hijo de Dios es el Cristo. Juan 20, del 31, del 30 al 31. Juan 20, del 30 al 31, la palabra dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Nota que detrás de cada señal, detrás de cada milagro había un propósito, y es para que la gente entendiera que Él era el Cristo, para que la gente capturara a Cristo. Todos los milagros que Jesús hizo era para que la gente capturara que Él era el Cristo. O sea, detrás de cada milagro había algo encapsulado, y era Cristo. Amén. Los milagros que Él hizo no lo hizo así por así. Lo hizo para que el pueblo entendiera lo más importante, que no era el milagro en sí mismo, sino para que la gente entendiera que Él es el Cristo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces, esta palabra comprender está compuesta por dos expresiones. La palabra con, y está unida con la palabra atrapar, que es prender. La palabra prender significa atrapar. Estas palabras comprenden dos expresiones sumamente importantes, y es que nada se puede unir si primero no se atrapa. No podemos pasar eso tan rápido. Dígale al que está a su lado: nada se puede unir si primero no se atrapa. Los milagros que Jesús hizo era para que lo atraparan a Él. Nosotros somos dados en decir que estamos unidos a Cristo, ¿sí o no? Estamos en Cristo, estamos con Él, juntamente con Él estamos sentados en lugares celestiales, morimos con Él, fuimos sepultados con Él, estamos crucificados con Él, resucitamos con Él. El que se une al Señor, un espíritu es con el Señor. Pero no hay unión si no hay una captura. Dígale al que está a su lado: eso hay que entenderlo en el espíritu. La palabra aprender tiene que ver con la palabra atrapar. Nada se puede unir si primero no se atrapa. Entonces, la inteligencia espiritual, cuando se pone en ejercicio en nosotros, hace atrapar para que seamos uno con lo que hemos oído. Si usted no entiende esto, no se preocupe, apúntelo y luego usted lo va a entender. Apunte esto. La inteligencia espiritual, cuando se pone en ejercicio en nosotros, hace atrapar para que seamos uno con lo que hemos oído. No podemos ser uno con el Señor si primero no lo atrapamos. Y esto fue lo que el apóstol Pablo oró en Colosenses 1:9. Dice Pablo en Colosenses 1:9: por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios le haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. Mi espíritu sabe cuál es la voluntad de Dios. En mi espíritu yo lo sé cuál es la voluntad de Dios. El espíritu me da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios.
El Espíritu me da testimonio de cuál es la voluntad de Dios. Se nos pide que andemos en el Espíritu, porque es el receptor de la dirección de la voluntad de Dios. Entonces, cuando andamos en el Espíritu, no necesitamos, y apunte eso por ahí, que luego vamos a profundizar en eso porque es importante. Cuando andamos en el Espíritu, no necesitamos buscar la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es clara para nosotros. Cuando andamos en el Espíritu, no necesitamos buscar la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es clara para nosotros. Dios escondió su voluntad de aquellas personas duras de corazón, pero el Señor reveló su voluntad a sus hijos. ¿Cuántos son hijos de Dios? Diga, la voluntad de Dios ha sido revelada a nuestro espíritu. La mente humana no entiende la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es un misterio. La voluntad de Dios es un misterio. Por eso Dios escondió su voluntad de la mente humana y se la dio, le dio su voluntad, le dio a entender su voluntad a sus hijos. ¿Cuántos dicen aleluya? Escuche bien esto, que vamos a profundizar después en esto. Voy a concluir con esto, pero vamos a profundizar fuertemente sobre esto en la próxima enseñanza. Y apunte esto por ahí para que me digan dónde nos quedamos. Y es lo siguiente: la mente humana dentro de la iglesia fragmentó la voluntad de Dios. La mente humana dentro de la iglesia fragmentó la voluntad de Dios. Y por eso nos hemos dedicado a buscar la voluntad de Dios. Y por eso muchos se preguntan, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi matrimonio? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi profesión? ¿Cuál será mi ministerio? Preguntamos. ¿Cuál será mi trabajo? Preguntamos. ¿Cuál es mi asignación aquí en la tierra? ¿Cuál será mi asignación aquí en la tierra? Nos preguntamos. Y cada día vamos fragmentando o dividiendo la voluntad de Dios. Cada día vamos partiendo la voluntad de Dios. Y al particionar la voluntad de Dios, al partir la voluntad de Dios, comienza la negociación con la voluntad de Dios. Si eso a mí me conviene, parece que esa es la voluntad de Dios. Y hemos circunscrito la voluntad de Dios a nuestros intereses particulares. Yo no sé si esta enseñanza es muy elevada para usted, pero yo creo que eso no podemos dejarlo pasar por alto, porque yo escuché la enseñanza que enseñó Alexander el jueves pasado, que hablaba acerca de la voluntad de Dios. Y nosotros hemos escuchado muchas enseñanzas como esta, pero la hemos dejado pasar muy rápido. Y nos hemos mantenido por años particionando la voluntad de Dios. Y orando para conocer la voluntad de Dios en un área. ¿Cuál será mi esposo? ¿Cuál será mi esposa? ¿Será esta mi novia o no será esta? ¿Querrá Dios que yo estudie esta carrera o no querrá?
Porque por años hemos estado particionando, diga conmigo, particionando la voluntad de Dios. Y al particionar la voluntad de Dios, ha comenzado la negociación con la voluntad de Dios. Mira lo engañoso y lo diabólico que es este pensamiento. Porque fragmentar la voluntad de Dios nos lleva a la ley de la compensación. Apunte eso por ahí. Apúntelo por ahí, que es importante. Fragmentar la voluntad de Dios nos lleva a la ley de la compensación. Bueno, esta es la voluntad de Dios porque me va bien en el trabajo. Si no me va bien, entonces es el diablo que se metió. Oye esto. Qué bien van las cosas. Estoy en la voluntad de Dios en este trabajo. Bueno, no me va bien en el trabajo. Bueno, no me va bien en el ministerio. ¿Será acaso la voluntad de Dios? ¿Será la voluntad de Dios que yo esté en este ministerio? Porque las cosas no van bien. Y comenzamos entonces a negociar con Dios, con la voluntad de Dios. Y entonces comienza la compensación de que una cosa me va bien y otra no. Oye bien, comienza la negociación. Una cosa me va bien y otra cosa no me va bien muy bien. Pero yo quiero que tú entiendas que la voluntad de Dios es íntegra. Dígale al que está a su lado, la voluntad de Dios es íntegra. La voluntad de Dios es plena. La voluntad de Dios es completa. Y Pablo oró para que esa voluntad se te revele. En otras palabras, aunque no te esté yendo bien en esa área, es la voluntad de Dios que te esté yendo así. No sé si usted entiende lo que le estoy diciendo. Porque la voluntad de Dios es íntegra. Me va bien en una cosa y en otra me va mal. Entonces, esta que me va bien es la voluntad de Dios y aquella que me va mal no. No, los dos son la voluntad de Dios. Ay, pastor, eso no lo entiendo. Te lo voy a explicar con más detalle después, porque es que el tiempo va tan rápido que ya tengo casi una hora predicando. El tiempo pasa rapidísimo. Pero sí o no, no hemos pasado toda una vida fragmentando o dividiendo la voluntad de Dios. Tengo una fiebre, pastor. ¿Esa será la voluntad de Dios para mi vida? ¿Es posible? Porque lo que Dios quiere es que tú aprendas a ejercitar tu fe. Tú tienes que entender que los seres humanos, después que el hombre pecó, se enferman. Le da gripe, fiebre y catarro. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La voluntad de Dios, díganle al que está a su lado, la voluntad de Dios es completa. La voluntad de Dios es íntegra. Y Pablo ora para que esa voluntad sea revelada. En Colosenses 1:9 Pablo ora para que esa voluntad sea revelada. Por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios le haga conocer plenamente su voluntad. Alexander predicó de esto el jueves. Búsquese la enseñanza de Alexander. Porque a veces uno aquí no entiende nada de lo que se está predicando, pero usted agarra el video y lo pone y le da pausa, y lo pone y le da pausa y va, y usted verá lo profundo de la enseñanza. Porque a veces hay un ambiente tan cargado que uno lo que menos entiende de palabra. Y ahí es la ventaja de uno grabar los servicios. Dígale al que está a su lado, Dios te quiere revelar su voluntad. Pablo oraba para que tú conocieras plenamente su voluntad con sabiduría y comprensión espiritual. La mente natural no puede entender la voluntad de Dios.
el vanaglorioso no puede entender la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Tenemos que buscar la voluntad de Dios por medio de la sabiduría y la inteligencia espiritual. Amén, hermanos. No importa que las palabras sean simples. No importa que las palabras sean sencillas. Hay que buscar la sabiduría espiritual, la comprensión espiritual de esa simpleza, de esas palabras. Y en la próxima enseñanza le voy a compartir 5 expresiones profundas. Apúntalo por ahí. Para la próxima, 5 expresiones profundas que nos van a cambiar la vida. 5 expresiones profundas que nos van a cambiar la vida. Se la voy a mencionar las 5 para que usted entienda la profundidad que viene en la próxima enseñanza. Pero en la próxima enseñanza es que vamos a profundizar sobre estas 5 expresiones. La primera es: por la falta de una sabia comprensión por el espíritu de los asuntos espirituales, menospreciamos lo hermoso y lo profundo del mundo espiritual. Personas que se pasan toda una vida orando, leyendo la palabra, congregándose, ayunando, vigilando, y todavía no entienden el mundo espiritual. Expresión número 2. Y son personas que hacen ejercicios y dicen: yo oro mucho, yo ayuno mucho, yo vigilo mucho, me voy para la montaña a orar, me voy para el monte, y no entienden nada del mundo espiritual. De eso voy a hablar en la próxima enseñanza. Expresión número 2. Cristo no solo hizo la voluntad de Dios, Él es la voluntad de Dios. De eso vamos a profundizarnos también. Cristo es la voluntad de Dios. Usted se puede pasar toda una vida visitando la iglesia, leyendo la palabra, cantando, adorando, sirviendo, y si no conoce cuál es la voluntad de Dios, significa que usted no conoce a Cristo. Las personas que andan buscando la voluntad de Dios para su vida todavía no se han encontrado con Cristo, porque Cristo es la voluntad de Dios. Tres. Dije que nada más la voy a mencionar. 3. La sabiduría y la comprensión por el Espíritu no nos lleva a algo que tenemos que hacer, sino a una persona que conocer, y es Cristo. Personas que se han pasado toda una vida haciendo ejercicios espirituales y no se han encontrado con Cristo. Aquí, varón, tengo 40 días de ayuno. Hice 20 días de ayuno, 21 días de matutino de oración. ¿Y qué pasó, varón? No, nada, buscando la voluntad de Dios. Y no se han encontrado todavía con Cristo. Tú puedes ayunar y darte en el pecho y decir: Señor, te alabo, te glorifico. Mira cómo estoy aquí orando y ayunando. Y eso no significa que tú conoces a Cristo. Número 4, cuarta expresión: la ignorancia de los asuntos espirituales ha creado la doctrina del cristianismo. Eso está muy fuerte. La ignorancia, diga conmigo, la ignorancia de los asuntos espirituales ha creado la doctrina del cristianismo. Y por eso la gente odia tanto hoy en día el cristianismo. Que de eso voy a hablar muy fuertemente. Porque Jesús no fundó el cristianismo. La palabra no presenta el cristianismo.
La palabra presenta a Cristo, no al cristianismo. Dígalo conmigo, la palabra presenta a Cristo, no el cristianismo. El cristianismo se ha convertido en una religión. Y dentro de la sombrilla del cristianismo está el catolicismo, está el mormonismo, está las iglesias evangélicas, los pentecostales, los adventistas, los bautistas, los presbiterianos, los testigos de Jehová. Todas esas religiones o iglesias que están en todo el mundo están amparadas bajo la sombrilla ¿de qué? Del cristianismo. Y la ignorancia que ha hecho, ha creado la doctrina del cristianismo. Dígale al que está a su lado, usted no es cristiano. Dígaselo. Usted no es cristiano. Usted es el Hijo de Dios. Dios, dígale al que está a su lado, Dios nunca le llamó a sus hijos cristianos. Búsquelo en la Biblia para que vea. Fue el paganismo que le llamó a los seguidores de Cristo cristianos. Y ese cristianismo que se conoce en la Biblia, el libro de Apocalipsis revela en qué consiste la doctrina de la gran ramera. La gran ramera no es solo la iglesia católica. La gran ramera es el cristianismo. No me escucharon. La gran ramera que menciona el libro de Apocalipsis no es el catolicismo nada más. La gran ramera que menciona el libro de Apocalipsis es el cristianismo. Porque ¿dónde usted deja esos pentecostales que andan por ahí diciendo que se quemen los rolos, que se quemen la tenaza, que el diablo te va a llevar porque es un pantalón? La ignorancia ha creado eso. Esa doctrina del cristianismo. Y por eso la palabra de Dios habla del misticismo, del cristianismo, del ansentismo y del gnosticismo. Todos los sismos están ahí en la palabra. Y habla de la doctrina de Balaán, y habla de la doctrina de Balac, y habla de tantas cosas que están dentro del cristianismo. Por eso, que voy a hablar de eso en la próxima enseñanza con lujo de detalle, en muchos países se está legislando en contra del cristianismo. Porque hemos perdido el amor. Díganle al que está a su lado, hemos perdido el amor. Predicamos en contra de los homosexuales, predicamos en contra de las lesbianas, y no le enseñamos a la gente el amor de Dios. Porque yo creo que Dios puede transformar a un homosexual. Yo creo que Dios puede transformar a una lesbiana. Pero es hablándole del amor de Dios. Un aplauso fuerte al Dios que vive. Es hablándole del amor de Dios. Y 5. Tenemos que discernir cuál es el fin y el propósito del cristianismo, que en Apocalipsis se llama la gran ramera. La gran ramera. Así que díganle al que está a su lado, hay que orar para que el Señor le dé a la iglesia, le dé a los hijos de Dios entendimiento y comprensión espiritual. Porque no todo lo que usted escucha en los púlpitos de hoy representa lo genuino de Dios. Póngase de pies y dígale al que está a su lado, hay que orar para que Dios le dé a la iglesia conocimiento,
comprensión, entendimiento espiritual, porque no todo lo que se está predicando, aún en las iglesias cristianas evangélicas, no significa que eso es palabra de Dios. Lo que estoy diciendo es muy comprometedor, pero debemos orar a Dios para que a sus hijos Dios les revele su perfecta voluntad. Y su perfecta voluntad es Cristo. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Comienza a adorar a Dios. Comienza a adorar a Dios. Dile: Señor, oro al Padre. Dile: oh Dios, oro ante ti para que tú me reveles esta verdad, para que tú me reveles esta palabra, que tú traigas una comprensión espiritual, que mi mente esté alineada a mi espíritu. Levanta tus manos y dile: Señor, necesitamos que nos revele real y efectivamente a Cristo. Necesito que me revele real y efectivamente a Cristo. Necesito que traiga una revelación poderosa sobre quién es Cristo a mi vida. Que yo entienda una vez y para siempre cuál es mi posición en Cristo. Que yo entienda que yo soy el Hijo de Dios. Que yo no soy cristiano, yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el Hijo de Dios. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Gloria a Dios. Y no estoy diciendo que el llamarse el cristiano sea malo. Entienda por favor la enseñanza. Usted se puede llamar cristiano, eso no hay ningún problema. Siempre y cuando usted entienda que ser cristiano es andar con Jesucristo, ahí no hay problema. El problema está en las falsas enseñanzas que muchos cristianos están promoviendo y propagando. Entonces es más correcto decir: soy hijo de Dios. Es más fructífero decir: soy hijo de Dios. Te adoramos, Dios. Porque Dios nos ha constituido en hijos de Él. Te adoramos, Dios. Levanta tus manos, levanta tus manos. Te adoramos, Dios. Levanta tus manos. Te adoramos, eterno. Gloria a Dios. Gracias. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Gloria a Dios. Gracias por tu revelación. Gloria a Dios. Te bendecimos, Señor. Te adoramos, Dios. Gracias, Señor. Te adoramos. Dale gracias a Dios. Te adoramos, Rosa, esta mañana. Te adoramos, Dios. Oh, Te adoramos. Me envuelves Te adoramos. en una canción, melodía de Te adoramos, Dios. amor. Te Cantas adoramos. libertad en mi adversidad. Te adoramos. Aleluya. Temor me envuelves hoy y me envuelves hoy en una canción, melodías de amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya temor. Ya no soy más un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy más un esclavo del temor. Yo soy hijo